Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Ahora vamos a resolver ejercicios en el tema del sonido, principalmente con la intensidad del sonido. Para poder resolver ejercicios, vamos a utilizar estas ecuaciones. Esta primera ecuación nos permite calcular la velocidad a cualquier temperatura. ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad del sonido varía también en función a la temperatura. Si hay una mayor temperatura, va a haber una mayor velocidad. Si hay una menor temperatura, va a haber una menor velocidad. La velocidad del sonido se calcula a través de esta expresión matemática. Esta segunda expresión nos permite calcular el nivel de intensidad del sonido. El nivel de intensidad es igual a 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad de la fuente dividido entre la intensidad del umbral de la audición. ¿Ya? Para calcular la intensidad del sonido también podemos utilizar esta expresión matemática, donde la intensidad es igual a la potencia del sonido dividido entre el área del sonido. ¿Ya? La potencia se mide en watts, el área en metros cuadrados. Para calcular el área, si quiero utilizar esta expresión, voy a necesitar área. Entonces, para calcular el área de una superficie esférica, utilizamos esta expresión matemática. 4 por pi por radio al cuadrado. Y el área siempre tiene que estar en metros cuadrados. Esta otra expresión nos permite calcular la variación o diferencia de intensidad. La variación de la intensidad o diferencia de la intensidad es igual al logaritmo de la intensidad mayor dividido entre la intensidad menor. El resultado siempre va a ser en veles, vel, ¿ya? Esta expresión nos permite transformar unidades a través de un factor de conversión. Los veles podemos transformar en decibeles, ¿ya? Y decibel es la unidad que se maneja más en la resolución de problemas sobre intensidad. Un vel es igual a 10 decibeles. Esto vamos a utilizar para hacer factores de conversión. Estos dos datos son importantísimos. El valor de la intensidad en el umbral del dolor cuando nos empieza a doler los oídos. ¿Cuándo nos empieza a doler? Nos empieza a doler cuando la intensidad llega prácticamente a 1 watt sobre metro cuadrado. Ahí es donde nuestro oído empieza a doler. Y si va a ir aumentando más, incluso puede llegar a reventarnos el tímpano y quedar sordos. Hay que cuidar ese aspecto. Ahora, los sonidos, el oído humano lo percibe, ¿no? Desde una mínima intensidad. Esa mínima intensidad es 1 por 10 elevado a la 12 watts por metro cuadrado. Este es lo mínimo que podemos escuchar, ¿ya? Por eso se llama valor de la intensidad en el umbral de audición, ¿ya? ¿Qué magnitudes y unidades vamos a utilizar para resolver ejercicios? Vamos a utilizar la velocidad. Vamos a trabajar con la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Su símbolo de velocidad es v. Se mide en metros sobre segundo. Vamos a trabajar con temperatura. El símbolo de la temperatura es T mayúscula, ¿ya? Y vamos a medir en grados centígrados. La intensidad, ¿ya? El símbolo de esta magnitud es I mayúscula. Y la intensidad siempre medimos en el sistema internacional o MKS en watts sobre metro cuadrado. La potencia, simbolizamos con la letra P mayúscula, el símbolo es watts, watt. El área de la superficie esférica, ¿no? Vamos a representar con la letra A y la unidad siempre tiene que estar en metros cuadrados. El radio o la distancia que hay entre la fuente sonora y la persona que está escuchando. A esa distancia vamos a llamar radio, ¿ya? Y vamos a medir en metros. Finalmente, la variación de la intensidad vamos a medir en veles, ¿ya? Se mide en veles la variación de la intensidad. Pero vamos a hacer un factor de conversión para siempre trabajar en decibeles. Vamos a resolver el problema número 1. Dice: calcular la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20 grados centígrados. Acá nos están dando nuestro dato,
20 grados centígrados. Temperatura 20. ¿Qué quieren que calculemos? La velocidad del sonido. Simbolizamos con la letra B. Entonces, del cuadro anterior escogemos una fórmula. Esta expresión matemática nos permite calcular velocidades. Dice que la velocidad es igual a 331 más 0.6 por temperatura. El resultado va a ser metros sobre segundo. Vamos a reemplazar en esta fórmula el valor de la temperatura. Es decir, en vez de temperatura vamos a poner 20 grados. 20, el número nos interesa. Entonces decimos, velocidad es igual a 331 más, ahí copiamos de la fórmula 0,6 por la temperatura. Y en vez de temperatura estamos anotando 20. ¿Ya? Metros por segundo. Lo primero que hacemos es multiplicar. No te olvides que primero siempre se hacen desaparecer los paréntesis. Multiplicamos 0,6 por 20. El resultado es 12. Eso es lo que hemos hecho acá. ¿Ya? Este 331 lo hemos copiado y hemos multiplicado 0,6 por 20. Al final sumamos 331 más 12 serían 343. Por lo tanto, la velocidad del sonido a 20 grados centígrados es de 343 metros por segundo. ¿Ya? Vamos al problema 2. El problema 2 dice, dos sonidos tienen intensidades de 20 y 120 watts sobre metro cuadrado. Calcular la diferencia de intensidad en decibeles. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos dos intensidades. Una intensidad de 20 watts por metro cuadrado y una intensidad de 120 watts por metro cuadrado. Entonces, anotamos intensidad 1. La intensidad 1 siempre es la intensidad mayor, el número mayor. Y la intensidad 2 siempre debe ser el número menor. Entonces, 120 watts sobre metro cuadrado, esa es la intensidad 1. Y la intensidad 2 sería 20 watts sobre metro cuadrado. Elegimos la ecuación. Esta ecuación nos permite calcular la diferencia de intensidades. ¿Ya? Esta ecuación dice, la diferencia de intensidad es igual al logaritmo de la intensidad mayor dividido entre la intensidad menor. La respuesta va a estar en Vélez. Vamos a reemplazar datos. Variación de intensidad es igual al logaritmo. En vez de intensidad 1, anotamos 120 watts sobre metro cuadrado. Dividido. En vez de intensidad 2, anotamos 20 watts sobre metro cuadrado. ¿Ya? La respuesta va a estar en Vélez. Bel. Lo primero que hacemos es dividir. Vamos a dividir en la calculadora. 120 dividido entre 20. El resultado es 6. ¿Ya? Es 6. Copiamos de la fórmula entonces. La variación de la intensidad va a ser igual al logaritmo de 6. Ahora en la calculadora hacemos la siguiente operación. Apretamos la letra logaritmo, la tecla logaritmo, y luego seguidamente el 6. ¿No? Logaritmo de 6 y apretamos la tecla igual. Al apretar la tecla igual nos va a salir 0,78. Estaríamos redondeando porque va a haber muchos decimales. Estaríamos redondeando. Por lo tanto, la variación de la intensidad es igual a 0,78 Vélez. Ahora, aquí nos pide calcular la diferencia de intensidad en decibeles. ¿Eso qué significa? Significa que este dato que hemos encontrado lo tenemos que transformar en decibeles a través de un factor de conversión. No olvidemos que un bel es igual a 10 decibeles. Entonces partimos del dato. 0,78 beles. Anotamos un bel abajo porque se tiene que eliminar bel con bel. Y anotamos 10 decibeles arriba. Hacemos la operación matemática. 0,78 por 10 dividido entre 1 es 7,8 decibeles. La respuesta del problema 2 entonces es la diferencia de intensidades es de 7,8 decibeles. Vamos a pasar al problema 3.
Aquí nos hablan de un equipo de sonido. Un equipo de sonido emite un sonido con una potencia de 1500 watts. Calcular la intensidad de sonido que le llega a una persona que se encuentra a 8 metros del equipo. Vamos a imaginar que tenemos unos parlantes en un local, ¿ya? Y nosotros o tú te encuentras a una distancia de 8 metros del parlante, ¿no? ¿Con qué intensidad estará llegando el sonido hasta tus oídos? Eso es lo que queremos calcular. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la potencia, 1500 watts. El otro dato que tenemos es el radio, 8 metros. Radio, 8 metros. Esa es la distancia desde el parlante hasta donde te encuentras tú. ¿Ya? La ecuación que nos permite resolver este problema es la siguiente. Intensidad es igual a potencia sobre área. En mis datos tengo potencia, pero no tenemos área, solo tenemos el radio. Eso significa que para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es calcular el área. Y para calcular el área utilizamos esta expresión matemática. El área de una superficie esférica es igual a 4 por pi por radio al cuadrado. Esa es la que vamos a utilizar para calcular el área. ¿Ya? Reemplazamos datos. Área va a ser igual a 4 por pi. Nosotros sabemos por matemáticas que pi tiene un valor de 3.1416. Por el radio. En vez de radio, anotamos la distancia que hay entre el parlante y la persona. 8 metros. La ecuación nos dice elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en la calculadora hacemos 4 por 3.1416 por 8 elevado al cuadrado. Apretamos igual y el resultado sale 804.25. Hay varios decimales, pero vamos a redondear a 2 decimales. Metros cuadrados. Ese es el área. Como ya tenemos la potencia y ya tenemos el área, ahora podemos calcular la intensidad, lo que nos ha pedido el problema. ¿Ya? La intensidad es igual a potencia sobre área. En vez de potencia ponemos 1500 watts y en vez de área 804.25. Dividimos 1500 entre 804.25. La intensidad es 1.86 watts sobre metro cuadrado. Resolvemos el inciso B. Dice, calcular el nivel de intensidad del sonido que percibe una persona que se encuentra a una distancia de 8 metros. ¿Ya? Los datos que tenemos acá es esta intensidad, 1.86 watts sobre metro cuadrado. ¿Ya? Y vamos a utilizar la intensidad del umbral de audición. ¿Recuerdan? En un inicio les dije, ¿ya? ¿Cuál es el sonido mínimo que podemos escuchar? Es de 1 por 10 elevado a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué estoy poniendo esto como dato? Porque para calcular el nivel de intensidad, la ecuación nos pide ese dato. Por esa razón, ¿ya? El nivel de intensidad es de 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad del umbral de audición. Reemplazamos datos. El nivel de intensidad va a ser igual a 10 decibeles logaritmo. Aquí, en esta parte del paréntesis, nomás estamos dando los datos. 1.86 y abajo 1 por 10 a la menos 12. Primero vamos a dividir. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? Anotamos 1.86 dividido entre 1 exponente menos 12. Estas teclas debes utilizar para escribir números en notación científica. Igual, me va a salir 1.86 por 10 elevado a la 2. ¿Ya? Entonces, el nivel de intensidad es igual a 10 decibeles logaritmo de ese resultado. Ahora el siguiente paso es sacar ese logaritmo. Aprieto en la calculadora logaritmo de 1.86 exponente o por 10 elevado a la 12. Va a ser igual a 12.27. Finalmente, vamos a multiplicar 10 decibeles por 12.27. El resultado
122